Y empezamos la semana con una charla distendida. Lourdes Castro, buenas noches. Buenas noches, Carlas. Nuestro invitado es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en estomatología. Dirige un laboratorio con 50 investigadores que se ha convertido en pionero en la creación de plasma rico en factores de crecimiento con el que se puede tratar y prevenir, por ejemplo, la artrosis en una rodilla. En este momento, toda la Liga de Fútbol Profesional en España utiliza esta tecnología para recuperar antes a sus jugadores. Otros deportistas también han recurrido a él para tratar sus lesiones. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nadal ha dicho adiós al Open de Australia por lesión, mala noticia. Y además su derrota ante Murray hace que Nadal ceda su número 2 del mundo, que irá a la raqueta de Djokovic. Pero lo más grave, Julián, es que no solamente pierde el número 2, sino que si Andy Murray llega a la final, se quedaría en cuarta posición del ranking. Ojalá no sea así, ojalá no sea así. No, además vamos a escuchar. A nosotros nos gusta no verle ni del número 3 ni del número 2, sino del número 1. Y que se mejore, que eso es lo más importante. Sin duda. Y Nadal mejoró, como también lo hicieron, por ejemplo, Beloki o José Manuel Calderón. Nuestro invitado quería ser marinero de joven porque le gustaba mucho el mar. Su madre le dijo, marinero no, que estarías mucho tiempo fuera. Que el chico estudiase medicina le pareció mejor. Una de sus películas favoritas es La vida es bella. Habla con pasión de la ciudad en la que vive, Vitoria, y es autor de varios libros. La lista de premios que ha recibido es larga. Este mismo año era galardonado en la Gala Nacional del Deporte con una distinción que otorga la Asociación Española de la Prensa Deportiva. ¿Y qué sería del deporte sin todos esos doctores, fisios, recuperadores que hacen posible que nuestros campeones estén día tras día logrando numerosos éxitos para la afición española? Y creo que hoy es el momento de reconocer el tremendo mérito de dos de los más destacados. Hace entrega del premio la vicepresidenta del Comité Olímpico Español, Teresa Zabel. En primer lugar, daros las gracias por acordaros de nuestra profesión, de los médicos, de los investigadores, de las personas que por lo general estamos detrás de los deportistas, pero sobre todo detrás de todos vosotros, detrás de la sociedad, intentando mejorar la calidad de vida de las personas y, cómo no, de los deportistas. También ha recibido, por ejemplo, el Premio Dentista del año 2011. Fue uno de los pioneros de la implantología oral en España. Al principio de su carrera prefirió comprarse un buen microscopio a tener coche. Una frase que podría resumir su manera de trabajar es: lo que siempre me ha parecido maravilloso de la medicina es poder curar el dolor de la gente. El doctor Eduardo Anitua es el director científico del Instituto Biotecnológico de Vitoria y es miembro de más de 20 sociedades científicas nacionales e internacionales y referente mundial en medicina regenerativa. Con él queremos hablar de cómo y qué se investiga en nuestro país. Doctor Eduardo Anitua, buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar ahí con nosotros en Prado del Rey. Usted y su equipo han creado un plasma que se obtiene del propio paciente y que se usa en la recuperación de tejidos. ¿Se aplica a todo tipo de ciudadanos o solo a deportistas, doctor? No, es una técnica que además precisamente nació pensando en cómo curar a los pacientes a los que les hacíamos una extracción dental. Algo tan rutinario y que yo creo que a todos en alguna ocasión nos han hecho y mi obsesión mi preocupación era cómo conseguir que todos los pacientes cicatrizaran bien, que todos los pacientes cicatrizaran de una manera rápida y sin dolor. Y luego extrapolamos este conocimiento de muchos años de investigación a otras áreas de la medicina, como fue la ortopedia, pero obviamente la medicina del deporte tiene todos los días una gran franja horaria en las noticias y bueno, pues quizás ha sido mucho más conocida por el deporte, pero claro, yo creo que no es lo más relevante de nuestra investigación. Claro. Bueno, más o menos para que lo entendamos todos, usted se preguntó por qué unos pacientes cicatrizaban mejor que otros, ¿no? No, efectivamente, una cirugía tan sencilla como es una extracción de una pieza dentaria, pues hay muchos pacientes que epitelizan rápidamente, pero hay otros que se infectan, que cicatrizan mucho más tórpidamente, y mi preocupación era decir cuál es el mecanismo biológico para conseguir que todos los pacientes cicatricen bien y que todo evolucione correctamente. Y nos centramos en el coágulo sanguíneo, analizando las proteínas que contiene nuestra sangre, y la verdad es que nos hemos metido en un apasionante mundo que no ha hecho nada más que comenzar.
Hablando de eso, leo un titular del diario Marca de 2010. Decía, el método del plasma que utiliza el Barça nació para la odontología, como bien nos está contando usted. ¿Imaginaba en aquel momento, los usos que tendría su descubrimiento cuando estaba dando los primeros pasos? No, bajo ningún concepto. No. Pero si en aquellos momentos no nos podíamos imaginar para qué se está utilizando hoy en día, yo creo que hoy en día no nos podemos imaginar para qué se va a estar utilizando dentro de 20 años. Verdaderamente yo creo que hemos tocado beta, hemos tocado una de las teclas más importantes en la terapia regenerativa. Todos los laboratorios de terapia regenerativa del mundo que trabajan con stem cells han leído nuestros trabajos, están utilizando nuestros protocolos para cultivar células, y en estos momentos pues en el laboratorio tenemos abiertas un montón de líneas de investigación en diferentes áreas de la medicina. ¿Podemos intuir algo de la utilidad que podrá tener en 20 años? Por ejemplo, en estos momentos, hoy estamos, o tengo gente de laboratorio en Estados Unidos, y de hecho hoy mismo, esta mañana, estaba con gente de laboratorio porque yo tenía que estar antes de ayer dando una conferencia en Estados Unidos, en el Congreso Nacional Americano de Oftalmología, y hemos desarrollado un colirio a partir de nuestras propias proteínas para tratar el ojo seco, una patología extraordinariamente prevalente, y las lesiones corneales. Ya nos metimos en el ojo, por así decir, a investigar en oftalmología hace ya 8 años, y ahora mismo pues nuestro objetivo es regenerar pues nervios, tratar lesiones, por así decir, irreversibles, en las que estamos viendo que se puede dar un enfoque biológico y enfocarlas bajo otro prisma. Vuelvo a los deportistas. Antes de que a ustedes les dejen tratar, por ejemplo, la lesión de un deportista como Rafa Nadal, ¿en cuántas personas se ha aprobado el procedimiento? Bueno, todo lo que es investigación en medicina lleva un camino largo. Ahora que se habla en muchos medios de comunicación, como en estos momentos, sobre la utilización del plasma rico en factores de crecimiento, llevamos 20 años investigando. Han sido un trabajo primero de investigación básica, primero en células. Nosotros en el laboratorio, antes de abrir una línea de trabajo, lo primero es estudiar en células, en esas células de ese tejido, pues por ejemplo en el caso de la artrosis, en los sinoviocitos, en las células del cartílago, estudiamos los efectos, la dosis, qué es eficaz y qué no es eficaz, cómo lo podemos aplicar, cuántas veces hay que hacerlo. Y esto lo probamos en el laboratorio, luego lo probamos en animales, y luego lanzamos primero estudios piloto y luego posteriormente ensayos clínicos. Y eso habitualmente en cada aplicación se llama 10 años, se llama mucho esfuerzo y una gran dedicación. Dice usted que tiene la suerte de desarrollar la creatividad en su profesión. ¿Cómo de creativo se puede ser en medicina, doctor? Pues bueno, yo creo que en medicina está todo por hacer. O sea, yo cuando terminé la carrera de medicina, y mi idea en aquellos momentos era hacer una cirugía, no sabía si hacer cirugía ortopédica, me metí en la cirugía maxilofacial, me pareció apasionante, además me parecía más delicado, pues de la cirugía que hacíamos hace 30 años a la que hacemos hoy no tiene nada que ver. O sea, que se puede ser tremendamente creativo. Los métodos diagnósticos, las técnicas se están desarrollando, y estamos todos los días desarrollando nuevas técnicas. Yo en implantología oral hemos desarrollado más de 10 técnicas que hemos sido pioneros en el mundo, y que en estos momentos se están replicando en todo el mundo, muchas técnicas y procedimientos que han nacido aquí en nuestro país. ¿Es cierto que ha desarrollado 37 patentes internacionales en terapia regenerativa en implantología oral? Hemos desarrollado más. 37 ¿Más? Están vivas y están en estos momentos... 37 están en uso, digamos. Exacto, 37 en uso, porque siempre hay algunas técnicas que muchas veces las abandonas habitualmente porque has desarrollado un paso siguiente que va un poquito más allá. Sí, una parte importantísima de la investigación son las publicaciones científicas. Nosotros todos los años estamos, mi equipo, publicando más de 30 trabajos científicos, que es un enorme esfuerzo, y además casi todos los años pues estamos sacando 2, 3, 4 patentes nuevas. ¡Qué barbaridad! Eso es mucho, ¿no? Bueno, eso significa tener a un equipo mucho trabajo, motivado y trabajando 10 horas al día, si no son 12. Aunque se ha quejado usted de que le copian las patentes.
Hombre, el quejarte de que te copian las patentes sería un poco absurdo, ¿no? Mi queja va un poquito más allá. Mi queja va... ¿Cuál es tu queja? Que si queremos tener un país innovador, tenemos que proteger a nuestros investigadores. Si no hacemos nada más que hablar de innovación, el I+D parece como que está ahí encima de la mesa. Tenemos que ser conscientes que el I+D se muere si no se protege. Entonces hay una diferencia abismal de cómo países, como un ejemplo, pues Estados Unidos, como te vieron una patente, el Estado actúa con inmediatez cerrando la empresa que te está violando la patente. Yo en estos momentos tengo, por ejemplo, en nuestro país una denuncia que pusimos por una copia, fusilar un diseño en concreto en implantología oral. Nos dio el juez toda la razón, te lo recurren, pues llevamos 2 años y medio. 2 años y medio en el que siguen vendiendo, en el que te siguen violando. Esto es tremendo, pero no por nosotros. Esto es tremendo porque es muy difícil que haya laboratorios que hagan este esfuerzo por la innovación cuando pues la gente copia de una manera tan impune, ¿no? ¿Es habitual que se copien patentes? ¿Habitual entre laboratorios? Digo, en España. Bueno, en España y alrededor del mundo. Quiero decir, el mayor patrimonio que tiene un laboratorio es su conocimiento, y su conocimiento al final lo implementas en una patente, que es lo que tú puedes industrializar y que al mismo tiempo es lo que te da retorno para seguir investigando. Nuestro laboratorio, pues somos una empresa ya con unas cifras bastante importantes en las que todos los años se invierte el 100% de los beneficios en investigación y desarrollo. Entonces, para que una empresa pueda crecer, para que una empresa pueda seguir liderando en estos momentos, pues como es nuestro caso, tanto en implantología oral como en terapia regenerativa, la innovación, pues necesitamos un país que nos proteja y un país en el que cuando se pone una demanda, pues realmente actúe con inmediatez. Si hacemos un símil, pues es como que llegue un paciente a un servicio de urgencias del hospital y le dije, mire, dentro de 3 años le operamos. Oiga, no, mire, esto no puede ser así, son temas serios. Hablando de eso, justamente este fin de semana pasado, bajo el lema Conciencia, hay futuro, hubo una protesta en Madrid, una de entre muchas últimamente, en la que representantes de sociedades científicas, jóvenes investigadores, universitarios, sindicatos, se quejaban de la escasa inversión en investigación y desarrollo que van a prestar en los presupuestos de 2015. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver. Yo creo que todo lo que es invertir en investigación es inversión, no es gasto. Yo creo que este país ha gastado mucho. En muchos momentos hemos gastado por encima de nuestras posibilidades y no nos tenemos que olvidar de las inversiones. Pero hay muchas formas de invertir. Yo creo que hay un conflicto absurdo siempre entre lo público y lo privado. Yo creo que este país lo que tiene es que motivar y promocionar el emprendizaje. Yo creo que es muy importante que la gente joven se anime a crear empresas, se anime a desarrollar proyectos, porque es una forma diferente y además, ¿qué es lo más importante? Es la forma. Lo importante en la investigación no es que fomentemos el ego de los que somos investigadores y que a todos nos hace ilusión publicar en Nature, en Science, publicar un artículo importante. Lo importante es que además esto lo sepamos industrializar y trasladar a la sociedad, porque es lo que va a traer retornos y al mismo tiempo es lo que va a ir creando una masa crítica de investigadores, una masa crítica de empresas en biomedicina y en biotecnología, que son, sin lugar a dudas, el campo donde deben de crecer nuestros investigadores. Eso es lo que yo creo que hay que potenciar. Por supuesto que España tiene extraordinarios investigadores, lo tenemos que cuidar más, pero hay un punto con el que hemos comentado antes. Tenemos que proteger esta investigación y tenemos que crear las mejores condiciones para que cualquier proyecto innovador en este país se desarrolle en este país y no eso de que investiguen los demás. Yo creo que en España hay gente con mucho talento, nunca hemos tenido las infraestructuras que tenemos ahora, nunca se ha invertido tanto en investigación como estos últimos años y lo importante es que cojamos ese hilo y sigamos tirando de ese hilo porque es el hilo del futuro. No sé si ahora tenemos la capacidad para hacerlo, pero colaboran o más que colaborar, compiten entre sí
los laboratorios que investigan las mismas áreas, aunque si es así, esa competencia supongo que es muy sana, ¿no? Bueno, en medicina y en innovación siempre se compite y lógicamente todo el mundo está mirando lo que hace el de al lado. Yo creo que si hay algo que tiene el Mediterráneo, si hay algo que tiene España, es capacidad creativa, y no hay nada más que mirar en los WhatsApp los chistes que nos llegan a todos a lo largo del día. Yo estoy seguro que a alguien que nos esté escuchando esta entrevista ya se le han ocurrido 3 chistes. Tenemos una capacidad de innovación impresionante. Lo importante es que la implementemos y que la industrialicemos. Eso yo creo que es muy importante, porque a la hora de industrializar el conocimiento es consolidar ese conocimiento en este país. A nosotros, cuando nos dieron el premio Príncipe Felipe a la innovación, al día siguiente teníamos media docena de empresas queriéndonos comprar el laboratorio, y hemos sido muy reticentes en decir, bueno, creo que lo importante en esta vida no es aumentar tu cuenta corriente, sino que es mucho más importante aumentar tu conocimiento y conseguir, además, al mismo tiempo ir creando una masa crítica para que en este país vaya abriendo más empresas. Yo estoy no seguro, sino convencido, y de hecho hay mucha gente que mira hacia nosotros y que en definitiva también somos un punto de inspiración. Al margen de que nos copien, también es cierto que hay gente que se inspira, y sobre todo yo creo que la gente joven es muy importante que sepa que la investigación en biomedicina tiene un extraordinario presente y un apasionante futuro. Estamos conversando con Eduardo Anitua, director científico del Instituto de Biotecnología de Vitoria, referente mundial en medicina regenerativa. Le pregunto también, ¿en los laboratorios a veces se descubren cosas por accidente, sin querer, o eso solo ocurre en las películas? No, todo lo contrario. Yo creo que todos aprendemos mucho más de los errores. Nosotros le dedicamos un enorme esfuerzo a cuando planteamos un experimento, a analizar los resultados cuando no son los esperados. Y habitualmente, cuando analizas lo no esperado, muchas veces te encuentras con lo esperado. Por lo tanto, lo que es importante es estar siempre con los ojos muy abiertos. Y sí, es cierto que de un error muchas veces sale el mayor acierto, como que de cualquier dificultad siempre hay que crear una oportunidad, ¿no? Le voy a formular una pregunta peliaguda. La investigación médica requiere de plazos muy largos. Eso está clarísimo, lo está contando usted. Entonces, ¿tiene sentido que los laboratorios emprendan ahora una carrera de fondo en la búsqueda de una vacuna para el ébola? Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que las nuevas enfermedades que están apareciendo es una obligación ética y es una obligación moral por parte de todos el que les dediquemos tiempo, y al mismo tiempo es una obligación por parte de los Estados el que no solo le prestemos atención si en España fallece una persona. Hay miles de personas que están falleciendo en el mundo por esta patología, y yo creo que es obligación moral de todos. A los que nos dedicamos a la investigación, además de ser nuestra profesión y de ser nuestra pasión, creo que tenemos una enorme responsabilidad en dedicar este esfuerzo, primero para encontrar respuestas a muchísimas preguntas, y al mismo tiempo que, aunque no encontremos la respuesta completa, por lo menos estemos iniciando la redacción de esa respuesta, ¿no? Pero a veces en la calle se tiene la sensación de que solo se investiga lo que va a dar dinero. Y esto no deja de ser cierto. O sea, yo cuando investigaba sobre factores de crecimiento, lo primero que pensaba es decir, vamos a ver por qué los demás laboratorios o centros impresionantes en el mundo no han cogido esta línea. Pues porque habían cogido otras líneas que consideraban que iban a ser más rentables. Bueno, en este caso igual se equivocaron, no solo porque no fueran más rentables, sino porque no eran las acertadas. Nosotros, por ejemplo, competimos con un montón de proteínas obtenidas en el laboratorio, y hemos demostrado que nuestros protocolos son mucho más eficaces. Eso es cierto, pero al mismo tiempo yo creo que todos dedicamos mucho esfuerzo a lo que nos parece importante. Yo creo que hay mucho tipo de rentabilidad. Hay una rentabilidad estrictamente económica, y los
laboratorios tenemos que pagar todos los meses los sueldos a toda la gente que trabaja con nosotros, tenemos que pagar los enormes gastos, las enormes inversiones que hay que hacer para investigar, pero luego hay otra recompensa emocional y luego hay otra recompensa de motivación y luego hay otra recompensa de saber que vamos por la línea correcta, ¿no? A largo plazo, claro. Su laboratorio es número 1 del mundo en todo lo que es terapia regenerativa. ¿Qué campos aún no se han estudiado en ese campo? Es decir, ¿qué podríamos obtener los próximos años? Yo las líneas que están de investigación en la nevera, por así decir, o en el horno, obviamente las iremos revelando a medida que vayan saliendo publicaciones. Pero, por ejemplo, ahora muy recientemente tenemos aprobada una publicación que va a salir sobre aplicaciones del plasma rico en factores de crecimiento en áreas tan apasionantes como las enfermedades degenerativas, ¿no? Entonces, patologías degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson son áreas en las que nosotros ya hemos publicado trabajos, son áreas en las que estamos investigando, son áreas en las que en ningún momento nunca pensamos que íbamos a sacar ningún retorno, nada más que la compensación de saber que un paciente, como hay en muchas ocasiones, te escribe una carta o te da un abrazo y te da las gracias por decir: usted no es consciente de lo que ha cambiado mi vida, ¿no? Y eso es una enorme recompensa, y eso sí que un investigador no tiene palabras para agradecer esas palabras, ¿no? Eso es lo mejor, ¿no? El final de la cadena, que sea así, ¿no? Justamente. Usted ha dicho también que los avances en medicina regenerativa suponen un extraordinario ahorro para la sanidad pública porque evitan hospitalizaciones y cirugías. Todo lo que es innovación, todo lo que es ser más preciso en el diagnóstico, todo lo que supone ser más preciso en el tratamiento, supone un extraordinario ahorro. Siempre que estemos tratando las causas y no las consecuencias, estamos invirtiendo en la dirección adecuada. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hay muchas veces que lo urgente no nos permite invertir en lo importante, ¿no? Uh-huh. Y me estoy refiriendo lógicamente a los países, pero bueno, yo desde aquí quiero tener siempre la voz en alto y en cierta manera advertir y, por qué no, estimular a nuestros gobernantes a que miren un poquito hacia lo que se está haciendo en prevención, hacia lo que se está haciendo en terapias biológicas, hacia lo que estamos haciendo en impedir que enfermedades degenerativas sigan evolucionando, porque yo creo que estamos en la medicina del futuro y no nos debemos de sentir reacios a esto, sino todo lo contrario, porque es que todos somos encima pacientes susceptibles de todas estas técnicas, ¿no? Claro. ¿Cómo fueron los inicios de su centro de investigación? ¿Empezó solo? ¿Trabajando solo? Pues comencé a investigar en factores de crecimiento. Yo antes llevaba ya años investigando en implantología oral, sí, y precisamente buscando el límite de cómo conseguir a pacientes a los que no solo habían perdido sus dientes, sino habían perdido su hueso, cómo conseguir regenerar este hueso. Y fuimos desarrollando técnicas en las que conseguíamos expandir el hueso, aumentar el volumen óseo, pero necesitábamos que luego eso consolidara, ¿no? Entonces la utilización de las proteínas pues era la respuesta, y yo pues cuando terminaba mi jornada laboral sacaba sangre, o me sacaba sangre muchas veces, y me quedaba en el laboratorio pues horas investigando, contando, viendo los resultados, observando en células cómo se comportaban ante diferentes proporciones y ante diferentes concentraciones. En definitiva es, lo que decíamos antes, es ver cómo puedes desarrollar tu capacidad creativa, o en otras palabras, tienes una idea y es decir, yo tengo que seguir, ¿no? Yo creo que una de las claves en la investigación es la constancia y la perseverancia, ¿no? Seguir además con dificultades, porque cuando usted montó el laboratorio no recibió ningún tipo de ayuda estatal. Yo nunca he creído en las subvenciones y yo de hecho me enteré muy tarde que existían las subvenciones, y creé
una empresa y creé un laboratorio para de esa manera poder financiar las investigaciones. Y años después me enteré, y luego pues lógicamente hemos ido participando en muchos de los proyectos de investigación que organizan los diferentes gobiernos, tanto europeos como nacionales como regionales. Pero lo fundamental es lo que decía antes, es ir consiguiendo que cada avance que haces lo consigas industrializar para que de esa manera puedas pagar el siguiente y al mismo tiempo vayas consolidando y vayas implementando. Los que hacemos investigación que se denomina translacional, ¿no?, que es tener una idea o detectar un problema en la clínica, irnos al laboratorio a buscar la respuesta y volver a la clínica a aplicarlo, pues tenemos ese reto y al mismo tiempo casi esa obligación, ¿no? No sé si cada vez hay más o menos espacio para la ciencia y la medicina en los medios de comunicación. ¿Qué sensación tiene usted? Bueno, hace un momento, cuando estaba charlando aquí en los estudios, estábamos comentando precisamente eso, que yo creo que en los medios de comunicación tenemos que quitarle espacio a tanto fútbol, creo que tenemos que quitarle espacio a tanta política y tenemos que hablar de otras cosas que son mucho más apasionantes y además que repercuten mucho más en la calidad de vida de las personas. Enseñar hábitos saludables. Hay una enorme cantidad de extraordinarios científicos, de escritores, de gente que tiene mucho que decir y que desafortunadamente pues no se les escucha, ¿no? Y no se les escucha porque tampoco se da importancia a muchas de las cosas que están haciendo, y yo creo que si hay algo en lo que merece la pena invertir es en hábitos saludables, en conocimiento de cómo mejorar y cómo verdaderamente mejorar nuestra calidad de vida y al mismo tiempo cuidar nuestra vida, ¿no? Además, científicos que lo cuentan tan bien como usted. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche, doctor Eduardo Anitua, director científico del Instituto de Biotecnología de Vitoria. Por cierto, no hemos hablado de su bellísima ciudad, a la que tiene usted una gran pasión. Yo, cómo no, pues que lo único que puedo hacer es invitaros a todos a que vengáis a Vitoria, además de ser una ciudad de la ciencia. En estos momentos es la capital gastronómica de nuestro país. Y una ciudad verde, ciudad verde. Y efectivamente, y la ciudad verde europea es una ciudad amable en la que nosotros pues todas las semanas tenemos grupos de médicos que vienen a aprender con nosotros a Vitoria, y en la que desde aquí pues invito a todos los que nos están escuchando a que pasen un día a pasear por Vitoria, que es quizá una de las ciudades más agradables para pasear en este país. Cierto es. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Muy buenas noches.